yo soy más creyente en día a día o año a año, se podría decir, tratar de sacarle una mascadita al mercado. No tratarme de ganarme todo, porque ahí ya tendría que estar asumiendo riesgo, que sería tirar una moneda del aire. Yo prefiero ir más por un 60-40. Aquí no estamos para el corto plazo. Aquí no estamos para, de alguna forma, hacer algo muy oportunístico y ganarnos una poca plata en poco tiempo, sino que estamos para crear una franquicia de largo plazo. Nuestro portafolio el año pasado, si uno lo mira hoy día para atrás, creció un 42% de utilidad el año pasado. Este año es un 10% y el próximo año podría ser otro 10% también. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista. Este espacio en donde hablamos de inversiones, de finanzas personales y todo lo que tiene que ver con el dinero, emprendimiento y también en el último tiempo un poquito de deporte y otras cosas. Y como siempre, la promesa es traer grandes invitados. Y en esta oportunidad traemos por primera vez a una nueva, no es nueva, AGF, pero por primera vez un invitado de esta AGF que es Toesca, y en esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Rojas, Portfolio Manager y socio de Toesca. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, muchas gracias. Genial. Y bueno, Rodrigo tiene una amplia trayectoria en el mercado financiero y muy ligado siempre con ese sello de acciones chilenas, que vamos a estar hablando de eso. Pero antes que todo, como a todos nuestros invitados, le preguntamos un poco cuáles fueron tus inicios en el mundo financiero. ¿Cómo nace este interés por estudiar algo relacionado y cómo comienza esa historia? Mira, no necesariamente tuve algo relacionado. Yo me acuerdo que estaba en el colegio siempre con la idea y una idea más o menos clara de querer ser ingeniero civil. Perfecto. Y también con la idea clara que quería ser ingeniero civil eléctrico, ¿ya? Entonces entré a la ingeniería de la Católica, tuve los 6 años, me gustó el tema, elegí la especialidad. Fue una especialidad que inmediatamente el día 1 me gustó, me fui desarrollando, pero dentro de la especialidad me fui por el área más de mercados eléctricos. Hice mi tesis dentro de la universidad con un profesor bien querido, Hugh Rudnick. Y luego cuando estaba terminando mi tesis, incluso me estaba a puertas de casar a los pocos meses, ya tenía que empezar a buscar pega. O sea, el tema del estudio había que dejarlo un poco de atrás. Y justo se me presentan 3 oportunidades, o 4, 2 oportunidades en el mercado eléctrico, de irme exactamente como analista a una gerencia comercial, que era para el camino que yo había construido en la universidad. Y de repente viene un amigo que había salido un poco antes, porque había hecho examen de grado, se había demorado un poco menos, porque yo hice tesis. Me dijo, oye, yo estoy trabajando en Fit Research, en esa época era una consultora financiera que le hacía análisis a las fondos de pensiones, compañías de seguro y corredoras. Mira, yo me estoy cambiando moneda. Y aquí, y también era compañero mío de ingeniería eléctrica, me dijo, sí que me estoy yendo, yo soy analista eléctrico, me estoy yendo, pero necesitamos un eléctrico acá. Y yo ya había quedado en 2 pegas. En Fitch. En Fit Research. ¿Pero estaba dejando esa pega y te estaba ofreciendo esa pega? No, yo estaba buscando pega por primera vez. Entonces me dijeron, mira, yo ya había quedado me habían hecho oferta en 2 eléctricas, de que hoy es muy conocido hoy día, y llegó esta tercera por la ventana. Y dije, ya, pues voy a la entrevista, a ver. Y me gustó inmediatamente. Dije, sí que si me voy por el lado eléctrico, probablemente va a ser un camino bastante más largo, pero más preciso, y obviamente ahí va a partir. En cambio, si me voy a las finanzas, yo conocía obviamente el mercado eléctrico, que era lo que se necesitaba, quizá aquí me voy a abrir a otras cosas. Entonces preferí más a abrir el abanico que mantenerme en un camino más estable. Entonces, y desde esa fecha que partí analizando las compañías eléctricas como Endesa, Enersys, Colbún, Genera en esa época, hasta el día de hoy, o sea, analizando compañías. Yo lo único que he hecho en mi vida laboral, que son prácticamente 25 años, son analizar compañías del mercado eléctrico, del mercado local en general. Perfecto, pero con la base que fue meterte en el sector eléctrico como primera... Estuve desde el 2001 hasta el 2002 o 2003 como analista del sector eléctrico de telecomunicaciones. Me acuerdo que en esa época era cosas que hoy día no ves en la práctica, pero antes sí éramos un equipo de analistas, éramos 5 o 7 analistas, un equipo grande donde hacíamos análisis de compañía, y ese análisis se los íbamos a presentar a grandes instituciones como los fondos de pensiones. Prácticamente todos los fondos de pensiones nuestros eran clientes nuestros, algunas compañías de seguro y también algunas corredoras de bolsa, para saber de qué es lo que está pasando con las compañías desde el punto de vista fundamental. Entonces íbamos todos los meses a hacer presentaciones
De hecho, nos pagaban una factura por hacer solo eso. Ah. Aquí no, la compañía Field Research no era de trading ni nada, era solo análisis. Research. Claro. Y después, el año 2004, me llaman de Selfin Capital a ver si me quería ir a la jefe, a ser analista senior de compañías de equity local. O sea, ya todas las compañías, no tan solo el sector eléctrico. Perfecto. Ahí partí y el año 2007 mi jefe en esa época se fue a trabajar a Estados Unidos y yo me hice cargo del área de equities dentro de la jefe de Selfin y de eso hasta cuando después pasamos a BTG Pactual y después bueno, entramos a Toesca. He sido el head de equity de la estrategia en las distintas compañías. Perfecto. Oye, ahí claramente si uno te escucha encuentra el sello de dónde viene tu forma de ver las acciones, que es distinto a quizás alguien que viene no del mundo eléctrico, pero tenemos una visión distinta. ¿Cómo podrías describir esa como visión, Rodrigo? Yo creo que la visión y que se plasma en la filosofía de nuestro equipo hoy día y porque también en la forma de actuar y de analizar del resto del equipo es de alguna forma buscar siempre compañías que tengan algún tipo de hedge respecto del resto, algunas ventajas comparativas, pero siempre que las ventajas comparativas sean por cosas que uno puede controlar más que menos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que tratar de hacer una gran jugada en un commodity, en una compañía de commodity, tiende a ser de juego suma cero en el tiempo, porque algunas veces te va a ir muy bien y algunas veces te va a ir muy mal, como es la característica de los commodities. Nosotros tratamos, y poco lo que tú me preguntabas, la forma de pensar tiene que ver con analizar los negocios, la compañía, la estrategia, el management. Para nosotros es re importante el management. ¿Quién está a cargo? Nosotros, de alguna forma, tratamos de pensar como que si yo estoy invirtiendo en una compañía independiente, que es un portafolio más o menos líquido, yo le estoy pasando plata a una administración. Y esa administración tiene que ser capaz de generar valor. Y valor más que el que está al lado. O sea, somos mucho de pensar de esta sí y esta no nosotros. Yo creo que tiene que ver con temas de análisis fundamental, buscar las diferencias de una compañía respecto de otra, que los catalizadores sean de alguna forma visibles. O sea, yo tengo que ir palpando en el mediano plazo que lo que yo pensé se está construyendo. Tampoco pensar que en los próximos 15 años yo voy a ver una salida de eso. Tampoco estamos hablando de un private equity, estamos hablando de una estrategia que tiene que ver resultados más en el corto que en el muy largo plazo. ¿Y cómo nació desde, quizás una pregunta, ahora lo tenéis claro, ya tenéis el equipo, tenéis la estructura, la metodología y la receta la vais llevando en el día a día, pero cómo, si tú tuvieras que preguntar, ¿qué fue lo que te sacó como tu ventaja desde tu inicio hasta ahora, a diferencia del resto quizás? Yo creo que tiene que ver un poco con este análisis que uno trata de llevar a números, trata de llevar trata de que esto no sea una moneda al aire. Como en cualquier proceso, uno muchas veces está tentado en los mercados líquidos, ¿cierto? Accionarios, sobre todo afuera, a nivel local también, de repente uno tentarse, mira, esta compañía está súper barata, pero finalmente lo que tiene que primar detrás es el proceso. Si yo creo que esta compañía está interesante, que tiene características, en términos que es mejor que la compañía del lado, que no depende necesariamente que el dólar suba o baja o que el cobre suba o baja, sino que eso nadie lo puede predecir, y eso está en los precios ya. Yo creo que esa es la forma de pensar de que de alguna forma hemos transmitido, y yo personalmente he transmitido a los equipos donde he estado. Oye, Rodrigo, bueno, tú llevas una larga data, como lo dijiste, enfocado solamente en lo que es equity, acciones chilenas y con muy buen track record. Y eso yo creo que un sello tuyo absoluto, en la industria lo sabemos. ¿Cuál ha sido el factor que ha diferenciado, que ha permitido esa consistencia? Yo creo que un poco lo que explicaba recién, que es la palabra consistencia es re clave, porque de hecho nosotros tenemos una métrica y que la mostramos siempre a nuestros clientes, porque al final en nuestra carta de presentación, fuera del equipo, fuera de la experiencia, es que finalmente, y como dije recién, esto que no sea tirar una moneda al aire. Tú puedes tener un track record muy importante, interesante en el largo plazo, en 15 años, 20 años, 10 años, pero entonces esa diferencia de punta a punta se puede construir, porque en un par de años le apuntaste que había que irse súper largo en commodity y así fue,
wow, y te despegaste y le pegaste 1 o 2 años para los gatos, y después te puedes ir medio perdiendo o empatando con el mercado y ni se nota en los grandes números. Pero lo que yo soy más creyente en día a día o año a año, se podría decir, tratar de sacarle una mascadita al mercado. No tratarme de ganarme todo, porque ahí ya tendría que estar asumiendo riesgo, que sería tirar una moneda del aire. Yo prefiero ir más por un 60-40. 60%, nosotros tenemos una métrica que 60% de los meses, calendario en 170 meses, que ya llevamos con la estrategia desde el 2011 hasta ahora como equipo, en un 60% le ganamos al mercado. Y cuando le ganamos tenemos otra métrica, consistencia o de alguna forma preservación de valor. Que cuando tú le ganas, ganarle por una mascada un poquito más grande de que es en ese 40% que tú pierdes, esa mascada que se te da de vuelta. Ya. En 4 líneas nosotros tratamos de demostrar a nuestros clientes, a nuestros aportantes, que esa es la forma de ganar. Consistencia, siempre de alguna forma tratando de apostar a tesis de inversión donde no sea tirar una moneda al aire. Perfecto. Oye, nos metimos rápidamente en lo que haces tú en el día a día, pero nos saltamos un poquito en la llegada a Toesca. ¿Cómo se forma Toesca? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo son los inicios de esta AGF, que ya lleva un buen tiempo, pero cómo parte? Bueno, parte durante el 2016, parte con la idea de, esto parte obviamente con los ex socios de Selfin Capital, que tenían que quedarse 4 años después que le vendieron a BTG Pactual en el negocio, y eso ya cumplía fecha aproximadamente el 2016, algunos más pronto que a otros. Y comenzó a haber una idea de que, los antiguos socios, algunos de ellos, no todos, querían nuevamente emprender, hacer una nueva propuesta al mercado, no lo que era un Selfin 2, que había sido una compañía muy exitosa, pero con muchas líneas de negocio, sino que hacer algo más que nosotros veíamos que esto tenía un camino de largo plazo, que es un asset manager o una AGF que conocemos aquí a nivel local. Y para eso se formó esta idea de parte de algunos ex socios que habían sido de Selfin y que ya estaban saliendo en 2016, y nos invitaron algunos ejecutivos de la jefe de ese minuto a poder integrarnos a este proyecto como socio también, porque obviamente uno está en otra etapa de la vida, uno ya quiere tener una previsión más de largo plazo. Así que ahí iniciamos Toesca rápidamente. De hecho, fue bien dramático cuando nos empezamos a cambiar los equipos. De hecho, a mí me tocó un día renunciar por todo mi equipo, que éramos 5 personas, de un día para otro. Obviamente siempre es complicado renunciar porque uno le deja un problema a la gente que queda. Pero uno tiene que tomar decisiones en la vida. Y tomamos esa decisión y al otro día ya estábamos sentados armando el fondo, y a los 20 días el fondo ya estaba parado en Toesca. La misma estrategia que habíamos dejado atrás por mucho tiempo, por más de 15 años. Perfecto. ¿Y cuáles fueron las principales verticales en el origen de Toesca? O sea, obviamente Acciones Chilenas, un fondo. ¿Y cuál es otro en un principio? Mira, yo creo que la principal vertical que hubo para formar Toesca y de alguna forma partir con un sello es que en cada clase de activos que nosotros manejemos tengamos un alto nivel de experiencia y excelencia. Nuestro equipo venía con el track record en acciones, el equipo que se hizo a cargo de infraestructura lo mismo, que venía desde Selfin también, el equipo que partió también, el equipo inmobiliario, que fueron las 3 principales clases de activos que nosotros partimos en Toesca, la misma característica. O sea, de alguna forma tener equipos expertos, independiente que estemos partiendo de nuevo en Toesca, pero el conocimiento o la forma de trabajar ya venía de mucho tiempo, por lo menos 10 o 15 años antes. Perfecto. En el caso de ustedes, casi un cambio de nombre y salirse de una sociedad para abrir otra. Exacto. Bueno, eso pasó con los primeros 3, 4 equipos. Claro. Oye, y avanzó harto años más que estamos ahora. Sí. Y hoy día probablemente Toesca tiene un sello que es activo alternativo. Uh-huh. Pero está hoy día otro tipo de clase de activo, como en este caso el que manejas tú, que son acciones chilenas. ¿Cómo hoy día se definiría Toesca? En cómo se ha ido transformando, en definitiva. Bueno, evidentemente nosotros somos conocidos por ser una asset manager activo alternativo, y así hemos estado creciendo. Hemos crecido mucho en deuda privada, ¿cierto? Que creemos que hay un universo por crecer ahí, haciendo bien las cosas, evidentemente. En infraestructura creemos que estamos de vuelta en mercado, la macroeconomía está de vuelta como para volver a crecer en infraestructura, y eso es lo que estamos haciendo.
Nosotros como equity somos como el bicho raro Claro. dentro de Toesca, no Lo somos líquido. alternativos, somos líquidos, Claro. pero creemos que tenemos una forma de trabajar que comparte mucho también el ADN del mundo más real, que de alguna forma están mucho en la calle. O sea, somos un activo líquido, de hecho estamos un poquito separados en la oficina, tenemos un vidrio entre medio, pero somos parte del inicio y fue parte de la apuesta de Toesca también de tener equipo con excelencia. Y bueno, y si teníamos un equipo con excelencia dispuesto a haberse venido a Toesca, así sucedió. Claro, y ahí como se conecta probablemente el mundo de acciones, equity, es la manera de analizar y que en definitiva para hacer otro fondo o prestar plata también tiene relación con la demanda de plata, en definitiva, que es Exacto. cómo analizas y también cuáles oportunidades empiezan a aparecer de necesidades de financiamiento y ahí se conecta probablemente con la otra área. Bueno, exacto. O sea, al final cuando uno empieza a buscar los vasos comunicantes de las distintas áreas, independiente que sean activos alternativos, nosotros activos líquidos, finalmente existe vaso comunicante que es la forma de pensar. Aquí no estamos para el corto plazo, aquí no estamos para de alguna forma hacer algo muy oportunístico y ganarnos una poca plata en poco tiempo, sino que estamos para crear una franquicia de largo plazo. Eso es válido en infraestructura, evidentemente, eso es válido en crédito, en inmobiliario. Hace unos 3-4 años partimos una franquicia nueva de fondos agrícola, que creemos que es súper exitosa, por lo menos es algo que Chile puede ofrecer al mundo, el mundo agrícola. Y nosotros en Equity hacemos un proceso parecido. Estamos en la calle, no compramos en la mañana para vender en la tarde, no somos traders, por lo tanto nuestro proceso es bastante más parecido al mundo más ilíquido, real, que no. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Perfecto. Y antes de llegar a la parte más sabrosa, que es que hoy día está eligiendo cuál es la tesis de inversión hoy día, pero antes de eso, ¿cómo hoy día se configura el equipo? Históricamente tú decías que hace años atrás eran equipos grandes, yo me imagino que ahora se han ido achicando un poquito los equipos, hoy día hay otras maneras de analizar, hoy día también hay contacto directo con la empresa, irla a visitar. Sí. Cuéntanos un poquito cómo funciona hoy día esa relación del análisis, del research que hay detrás de la toma de decisiones y la conexión directa con la empresa. Perfecto, mira, nosotros somos un equipo de altas canas, hoy día tenemos 23 años promedio de experiencia. Hoy día somos 4 porque se incorporó hace un poquito menos de un año Laura, que es la analista más nueva del equipo, que está absorbiendo toda esta forma de pensar. Ella trajo todo un know-how de Python, de programación, perfecto, de IA. Eso le estamos metiendo mucha fuerza en nuestro proceso porque todo eso nos ayuda a tener más tiempo para estar en la calle. Al final no es reemplazar el análisis fundamental, sino que es ayudar a que tengamos más tiempo y mejor información, proceso de información. Pero está Arturo, está Rodrigo Jacob y estoy yo como los 3 seniors del equipo que hemos estado por mucho tiempo juntos trabajando bajo una misma filosofía de inversión. Realmente la discusión que se da en el equipo es una discusión súper rica y potente porque los 3 hemos pasado por casi todos los sectores. Los 3 podríamos estar siendo portfolio manager en cualquier parte, pero al final estamos los 3 a disposición de la tesis de acciones chilenas en Toesca. Y la forma es de estar en contacto con las compañías es esa, o sea, tener mucho contacto con las compañías. Nosotros todavía creemos que en un mundo como Latinoamérica, Chile en particular, todavía vemos que hay un gap o un valor en conocer las compañías, quién está a cargo. Nosotros, por ejemplo, somos un equipo que viaja mucho a visitar las operaciones de las compañías chilenas fuera de Chile. Tuvimos hace como 3 semanas, estuvimos en Perú y en Colombia visitando todas las operaciones de las compañías chilenas allá, díganse Falabella, Ripley, Parque Arauco, Forus, Mallplaza. Y finalmente, cuando uno hace este tipo de cosas, uno dice, pero así que, ¿qué información voy a traer en este viaje? ¿Qué lata viajar a Bogotá 6 horas para allá, para acá, hasta una noche y volver? Siempre uno se trae noticias que aquí, no es que no te cuenten, pero
conocer la teoría del La color sensibilidad. es otra cosa. Sí. Por ejemplo, en este viaje vimos que la sensibilidad de positivismo que había en el mundo empresarial, en los chilenos que están a cargo de los negocios de allá, respecto a si salía uno o el otro candidato, eran radicalmente opuestas. Bueno, finalmente están saliendo a aparecer los dos candidatos que el mundo empresarial apostaba, tanto en Perú como en Colombia. Pero esa sensación la trajimos para acá. Sí. Semana antes de eso pensamos que era algo un poquito más inocuo, Claro, al menos en Perú, claro. por ejemplo. Mira, qué interesante. Cosas como esa uno se trae. Claro, y una cosa es el dato y otro es sensibilizar con el dato. Exacto. Eso el dato no lo podéis ver. No, y por ejemplo, cuando tú estás en Lima, recorres las calles, oye, pero recorrer las calles de Lima de repente para el mundo retail, que es un mundo por hacer. O sea, acá uno ve que es muy difícil tener un mall, por ejemplo, en la ciudad de Santiago. Prácticamente imposible. Pero en Lima se están construyendo malls todavía. O sea, se están ampliando. O sea, es como volver como 20, 25 años atrás. Entonces, como que ver una historia de... Y además que es un país mucho más masivo, o sea, son mucho más gente. Entonces, de verdad que el potencial en ciertos sectores allá, pero tú te das cuenta estando en la calle. ¿No? Oye, y otra pregunta que me aparece, siempre me lo cuestiono en Chile. En Chile tenemos hartas más empresas que en otros países latinoamericanos, pero son las del IPSA, Sí. más unas pocas más, y se hace más difícil aún cuando uno tiene un fondo grande, que dónde meter las lucas, porque tampoco tenéis tantas grandes empresas donde meter esa plata. ¿Cómo se logra ese alfa? ¿Cómo se logra ganarle al mercado cuando no tienes tanta alternativa? Porque en el S&P 500 ya se No. dedica, tenéis muchas y tenéis otras más chiquititas, entonces, y con grandes capitalizaciones bursátiles. ¿Cómo se logra eso en Chile? Si aquí afortunadamente más no es mejor. Claro. Nos gustaría mucho que cada vez se colocaran en bolsa más compañías porque hace más profundo el mercado de capitales. Claro. Pero para nuestra filosofía de inversión, de hecho, en la práctica nosotros tenemos un portafolio concentrado en acciones, donde el más del 90% del portafolio lo representan 12 acciones, o 10. 10, ya, perfecto. 2 o 10. Ya. O sea, de verdad que nosotros preferimos elegir las compañías que realmente nos gustan en un periodo de tiempo más o menos determinado, que tratar de apostar a las 30 del IPSA. Claro. ¿No? Y más también, nosotros también tenemos una estrategia con mucho conocimiento detrás de small cap. Y ahí tenemos otro conjunto de compañías que también le incorporamos en este análisis del mundo más large. Pero yo diría que hoy día, con la concentración que nosotros buscamos en el mercado, tenemos las compañías suficientes como para tener las apuestas que nos gustan. Evidentemente nos gustaría tener más compañías, tener más alternativas, e incluso tener compañías que quizás estén más en el mundo nuevo, o sea, Claro. inteligencia artificial. Pero afortunadamente Chile en esta pasada de las grandes tendencias mundiales tiene algo que decir. Por los commodities, cobre, litio, por la energía, como que estas grandes tendencias también están conectadas con el mundo más emergente como Latinoamérica y como Chile en particular, de lo que era, por ejemplo, el año 2000 con las .com. No, está ahí totalmente desconectado. Ahí sí que estamos totalmente Claro. desconectados y no teníamos nada que hacer. Teníamos un Oye, portal inmobiliario. quizás no estamos yendo para muy adelante, pero yendo a esa temática, si tú tuvieras que tomar a los empresarios, especialmente a los que tú estás revisando en el portafolio, las empresas que tenías, directores y managers del 2020, 21, 22, versus hoy día quizás el 2024, 25, 26, hay un cambio de switch en términos de inversión, de proyectos, de expectativas, Sí. de ver cosas nuevas y diversificar más las matrices, versus quizás antes estaban como mucho más en el optimizo y trato de sobrevivir. Hay un cambio de visión. O sea, por supuesto, lo que uno vio del fin del 2019 en adelante, yo diría que hasta el 2023, 24 hay algo distinto, vimos compañías que hicieron todo lo posible por acumular recursos. De hecho, tuvimos años de grandes dividendos, Claro. porque las compañías no dejaron de ganar mucho plata en el peor periodo de la pandemia, pero sí dejaron de invertir. Claro. Entonces se acumuló mucha caja. De hecho, tuvimos periodos importantes, el 2022, 2023, de grandes dividendos, porque se acumuló caja. Entonces lo mejor que pueden hacer las compañías de cara a los accionistas era repartirles la plata porque no tenían grandes ideas de inversión. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es volver un poco a lo que hacían antes. Te mentiría si te dijera que hoy día estamos con una mentalidad total transformadora, que estamos haciendo data center, no sé, no estamos dedicando a un negocio. No, pero estamos volviendo en forma mucho más segura y un poco más agresiva a lo que realmente habían hecho las compañías antes, que había sido un periodo de alto crecimiento. Entre el 2010 y el 2017
periodo de altos crecimientos y por ende buenas valorizaciones del mercado. Hoy día estamos de alguna forma a la mitad de las valorizaciones que en algún minuto las vimos hace 10, 15 años atrás. Así es que yo diría que esa es la mentalidad. Hoy día uno ve en las compañías expansiones, proyectos, no tan solo en Chile, sino que afuera. O sea, ese cambio, pero eso ya lo habíamos visto entre el 2011 al 16 y estamos... Yo diría que a partir del año pasado y este año en particular estamos volviendo con esa mirada. Eso uno pesca así como en grandes marcos temporales, como que hubo un estancamiento entre el 2018 y hace 2 años. Por supuesto, por supuesto. Estancamiento, ¿qué significó? Buen reparto de caja, porque, como te decía, el negocio de las compañías no se perjudicó tanto. Claro. ¿Ah? Entonces quedan como estacionarias, acumulando caja, muchas de ellas, no todas, pero algunas. Oye, Rodrigo, y ahí me aparece una palabra clave que es crecimiento. Y el mercado chileno probablemente se define como un mercado más válido. Empresas más consolidadas, empresas que ganan plata, que reparten. Pero si es que tú tuvieras que tomar una postura, y no sé si la tienes, tú como portfolio manager, ¿eres más value o más crecimiento? Es buena pregunta. Y yo diría que somos de las dos. Pero depende del momento. No. Pero porque hay otra cosa más importante para nosotros. Ya. Nosotros somos, si yo quisiera de alguna forma decirte, estas son las estrategias nuestras y no más que eso, yo diría que nosotros somos buenos para elegir compañías y también creemos que somos buenos para elegir. Dentro de un sector, por ejemplo, este le va a ir mejor que esta. Yeah. Y pensamos de alguna forma en lo que se denomina part trades. Yo puedo financiar con esta, no teniendo esta, o de alguna forma yéndome corto en esta, tomando financiamiento con esta, para exacerbar esta que yo creo que es mucho más potente. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos mucho. De hecho, eso ha traído que en la métrica de retorno ajustado por riesgo, nuestro portafolio en toda su data sale muy bien parado en términos de retorno ajustado por riesgo. De hecho, en 4 años seguidos nos ganamos el premio Morningstar por eso. Oye, Rodrigo, ¿y se van cortos en alguna? Sí. O sea, de alguna forma, una estrategia secundaria que tenemos nosotros es apalancar el portafolio, no en forma muy agresiva, claro, pero cuando estamos muy convencidos de una tesis. Yo diría que incluso con trigger un poquito más de corto que de muy mediano plazo, no estamos dispuestos a hacer venta corta en una posición para financiar otra de un mismo sector. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos tratando de generar alfa, generar performance, pero tanto en un mercado como para al alza como para la baja. Claro. Si es que el diferencial de las dos compañías se da. Nosotros hemos testeado eso y durante todo el periodo que hemos hecho esto, desde el año 2011 hasta ahora, el hit ratio, o sea, las veces que tú le apuntas a la dirección del partido que hemos generado valor, ha sido en torno a un 75%. Claro. Wow. Es alto. Wow. Sí. Eso es spread, hacer spread con acciones. Exacto. Entonces, son dos estrategias las que tenemos. High conviction, las compañías que nos gustan, y no tener nada que no nos guste por si acaso. Y en segundo lugar, el part trade. Pues, quizá hoy día no se puede hablar de acciones específicas. Bueno, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál hoy día es la posición más grande del fondo? Las posiciones más grandes del fondo no tienen que ver con las posiciones que estamos largos, porque son cosas relativas al IPSA, que al final es lo que uno trata de ganar al mercado. Yo diría que tenemos posiciones bien largas en bancos. Perfecto. Banco de Chile, Banco SI. Tenemos posiciones bien importantes en el sector de utilities, que creemos que particularmente un sector que está pasando un periodo de alta volatilidad, tanto regulatoria como operacional, a un periodo de mucho menos volatilidad hacia adelante. Por lo tanto, creemos que hay una especie de potencial re-rating de las acciones. Y ahí tenemos en el Chile y Engie, principalmente. Yeah. La TAM la hemos tenido por mucho tiempo y ahora no quisimos de alguna forma claudicar de la tesis producto de la guerra, sino que mantuvimos nuestra tesis, lo cual ahora no estaba pagando cuando esto comenzó a cesar. Claro. Que nuestra tesis fue siempre que la guerra iba a ser de corto plazo. Claro. No sabíamos cuándo, pero dentro del año, ojalá que se dé. Al parecer se está dando. En el mundo de retail, por ejemplo, creemos todavía compañías que han logrado hacer cambios estructurales en su negocio, mirando hacia adelante, que uno ve los resultados, Falabella, por ejemplo, y las mantenemos. Así que esas son las compañías que nosotros vemos que son las principales posiciones. Perfecto. No, me respondiste mucho más de lo que esperaba, así que bien. Sí, yo pensé que podía ser más general. Claro, tenemos harto para hablar ahí entonces. Parto por Falabella, porque yo creo que Falabella es un caso bien icónico de lo que ha sido el éxito
fracaso muy fuerte, pero éxito y no éxito en un periodo largo. Falabella fue por mucho tiempo una empresa que se comió o que apuntaló todo el mundo del retail y que nos destacamos como país de ser muy exitosos en lo que es el retail. Sí. Y después pasamos una época muy oscura con todo lo que fue la no digitalización o el quedarnos un poquito pegado en ese éxito. ¿Qué es lo que ves tú hoy día en Falabella que está quizás siendo un motor de transformación y de que se ve con buenos ojos de cara al futuro? Mira, sí caer mucho en el detalle de la tesis, que al final Claro. es bien propietaria, pero Claro. yo diría que los cambios importantes que hubo en ese tipo de compañías como en las que nos gustan es que han logrado pasar periodos difíciles. Nos vimos que esta compañía perdió el investment grade en algún minuto, pero de alguna forma, yo creo que lo que nosotros vemos siempre como una característica positiva del management de las compañías es cuando pastelero tus pasteles. Ya. Cuando tú ves que tienes una posición de poder, de ventaja competitiva, y que por alguna razón de mercado te sales de esa línea tratando de que no te ganen por este lado, que no te ganen por este otro, yo creo que eso de alguna forma muchas veces confunde. Y yo creo que compañías como Falabella lograron de alguna forma encaminarse para hacer bien lo que era muy bueno. Tema financiero, Claro. tenía los clientes, tema retail, tema logístico y alcance. O sea, al final aquí en el mundo retail es el alcance el que importa. Y que si bien tenemos un mercado libre que te muerde la oreja, ¿cierto? Pero cuando tú quieres competir con alguien que tú no, de alguna forma tú no naciste como Claro. e-commerce. No tienes ventaja competitiva ahí. No, pero si tú te haces pastelero de tus pasteles y utilizas tu motor para mejorar para lo que eres bueno, es cuando nosotros vemos cambios transformacionales y esas cosas que nos gustan. Perfecto. Dentro de la economía que estamos viendo en la región. Perfecto. Y mencionaste el sector energía, que yo creo que hoy día, con todo lo que está pasando en el mundo, y como lo dijiste hace un ratito atrás, tenemos una ventaja de base hoy día como país, commodity, Sí. energía. ¿Qué cosas se ven ahí auspiciosas de cara al futuro? Nosotros vemos auspicioso un poco lo que mencionaba recién. Vemos que hoy día es un mercado, es una matriz energética que ha hecho mucha inversión en renovables. ¿Eso qué significa en la práctica? Que cada vez tú vas dependiendo menos de volatilidades como la hidrología, Claro. precio del carbón, precio del petróleo, por lo tanto tú comienzas a migrar de un sector que tiene una alta volatilidad por los costos a un sector que tiene mucho menos volatilidad y más predecible en el futuro. El sol sale todas las mañanas por la cordillera, fotovoltaica. Además, si le ponemos batería, esa energía la podemos pasar a la noche, comenzar a equilibrar un poco los precios día y noche. Por otro lado, el viento, lo mismo. Y cada vez la volatilidad típica del mercado, que era un año seco, un año húmedo, precios del carbón para arriba, para abajo, comienza a ser menos relevante. No digo que no peguen, porque todavía tenemos una matriz todavía importante en ese sentido, pero cada vez menos volátil. Y por otro lado, tenemos señales de precios de electricidad de mediano a largo plazo que son potentes, que probablemente son prácticamente un 30, un 40, hasta un 50% mayor de lo que pensábamos hace 10 años atrás. Por lo tanto, por un lado tenemos una perspectiva de precios estables de largo plazo, porque nos dimos cuenta que hoy día hay que pagar por la capacidad instalada. Antes, en algún minuto, las licitaciones reguladas, hace más de 10 años atrás, fueron a precios muy bajos porque las tasas estaban bajas, porque los costos tecnológicos eran muy bajos, cosa que cambió. Por lo tanto, hoy día hay que pagar más por la energía segura. Por lo tanto, tenemos un perfil de precio superior, estable, y por otro lado los costos superior, inferior y estable también. Por lo tanto, perspectiva de mejor margen futuro, más estable, eso significa menor volatilidad en el futuro, menor tasa de descuento, mayor valor del activo. Esa es poco a grandes rasgos. Sí, claro. Sí, claro. Y por lo tanto, toda esta inversión que se ha hecho en energías renovables, que ya llevamos harto tiempo y la historia suena bien bonita en el sentido de que es lo que el mundo necesita, ¿ha dado resultados? O sea, esa inversión se ha ido pagando en el tiempo, porque al final siempre era un tema de precios que complicaba. Bueno, los precios de la tecnología que ha venido bajando, las baterías han ido bajando, por eso hoy día son rentables poner baterías de almacenamiento. Y al mismo tiempo las compañías en un principio tuvieron que meterse la mano al bolsillo con sendos inversiones solo para reemplazar energía gris o negra, carbón, diésel, por renovables. Bueno, claro. En algún minuto invirtieron mucha plata para ganar lo mismo. Claro. Ahora siguen invirtiendo fuerte, pero ahora ya con una
para ir por más, para crecer. Y si uno estima, por el otro día veía una estadística, le preguntaba ahí a ChatGPT para que me ayudara un poco, ¿cuánto del crecimiento de la energía podría ser la proyección que hay hoy día ya en los números del coordinador eléctrico, toda la instalación de data center, de aquí al 2030 solamente, o el 32? ¿Chile o afuera? En Chile, solo Chile. Y algunos datos, se habla de que el incremento marginal por año podría ser un 2% extra si consideramos todo el pipeline de data center que van a venir en Chile de aquí en los próximos 5 o 7 años. Perfecto. O sea, solo eso Solo eso. es un 2% más, si uno lo anualiza linealmente en el periodo. Entonces, ese tipo de cosas van a venir. O sea, el mundo va a necesitar más que menos energía proporcionalmente. O sea, de hecho, hablando que hoy día finalmente la energía se la ha llevado la temática IA y data center. En Estados Unidos hoy día justamente está ahí al revés, está ahí descalzado en energía para poder falta energía. Llevar todo el CAPEX de data center que quieren instalar. O sea, nosotros debiésemos tener data center en el norte, al lado de una planta eléctrica con batería. Claro. 24/7. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay porque hoy día está todavía recién como que, no sé si es early stage o middle stage, pero al final todavía está todo concentrado primero en Estados Unidos y después quizás empieza a migrar al resto del mundo. Se está empezando a ver eso por parte de empresas de afuera, que yo sé que Amazon ha venido, etcétera, pero con más intensidad o más necesidad o más ganas de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy urgido y necesito plantar... Mira, la gracia de los data centers que tú tienes que estar en todas partes del mundo por un tema de logístico, por un tema de diversificarte logísticamente. Tenéis que tener data center en Chile, tiene que tener data center en India, tiene que tener data center en Australia, en Estados Unidos. Entonces, tiene que tenerlo diseminado en todo el mundo. O sea, Amazon, Google han venido y han contratado siendo EPCistas para que te hagan los data centers acá, porque tú necesitas tener diversificar tu redundante, tu capacidad de almacenamiento. Eso va a pasar. Sobre todo si tenemos energía barata o de alguna forma confiable. Claro que ahí lo conecto con una ventaja de Chile, porque técnicamente podría estar en cualquier lado, pero que tengamos alguna ventaja específica versus irse a Colombia, por ejemplo, cualquier tontera. Claro. De hecho, eso te iba a preguntar. ¿Tenemos una ventaja competitiva en la región y que eventualmente nosotros podamos capturar más de esa inversión respecto a otros países vecinos? Yo creo que hoy día las ventajas competitivas van por el lado de la energía y que tenga el sello verde. Ese sello también paga, aunque sea el mismo precio, paga el tener el sello verde. Y en eso Chile va adelantado. Y también paga tener buenas instituciones. O sea, no es llegar y poner un data center, no sé, en un país de... Sí. En el Congo, por ejemplo, no sé, por decir algo. O mismo Argentina, que puede cambiar de color político rápidamente. Mira, ojalá que no. Mira, a mí me encantaría tener una Argentina, al igual todos, que Chile, porque seríamos todos más ricos. Todo mejor. Todo mejor, sí. Esa cuestión de chaquetear el de al lado para que uno se esté un poquito más arriba, eso no funciona, al menos en las inversiones, en las finanzas. Así que no, feliz. De hecho, por ejemplo, un ejemplo súper potente ese. ¿Qué va a pasar con los puertos del norte de Chile cuando los argentinos desarrollen su producción minera de cobre? ¿Por dónde tú crees que es más conveniente que salgan? ¿Por Chile o por el Atlántico? Por Chile. Están más cerca y salen directamente a China. Exacto. Claro. Ese tipo de cosas yo creo que las vamos a seguir viendo y ojalá, toco madera. Bueno, ahí están ustedes para infraestructura. Bueno, es parte de las cosas que uno mira de largo plazo. Claro. Pero para Chile... Para el sector energético o el sector de infraestructura está ahí. O sea, Europa ya lo hizo hace 50 años atrás. No sé por qué nosotros no lo hemos hecho con esa magnitud. Oye, con todos los portfolio managers de acciones chilenas, quedo súper optimista después de estas conversaciones. Como que hay muchas oportunidades y muchas cosas que pueden pasar que son buenas, que es lo que todos queremos, que al final Chile vuelva a crecer y nos beneficia a todos. Entonces, y ahí lo conecto con la siguiente pregunta. ¿Cómo ves realmente hoy día, ya que está la conexión con las empresas? Ya lo dijiste, pero un paso más allá. ¿Realmente todos estos anuncios y todo esto va a ocurrir? ¿De qué depende? ¿Es muy importante la reforma que se está tramitando hoy en día? Yo creo que es bien importante. Por ejemplo, nosotros tenemos conversaciones permanentes con las compañías, por ejemplo, de servicio a la minería. Claro. Compañías como Salfacor, Besalco, Echeverría Izquierdo, Cito Copper, todas están involucradas en el servicio minero y cada vez más porque se han ido concentrando en ese negocio. Y uno ve cuando uno habla con ellos que están en el mejor minuto de hace mucho tiempo en términos de proyectos, estudios de ingeniería, incluso ya ejecutando. Si lo que pasa en Chile, como que uno entra un poco en la ansiedad de que vemos un precio del cobre alto, pero al mismo tiempo Chile baja la producción de cobre.
Claro. Tenemos más P y menos Q. Entonces, pucha, ¿cuándo eso se va a reflejar en el PIB? Yo creo que falta porque recién, yo creo que a partir de hace un par de años y con más fuerza ahora y esperando, no sé, temas como invariabilidad tributaria. O sea, ya se están haciendo cosas, pero van a ser expansiones mineras que van a comenzar a producir los próximos años más cobre. Son lentos. Es lento, Muy pero por lo menos ya lo estamos viendo. O sea, cuando la conversación con los management de estas compañías que les digo yo, son todas que la preocupación principal es tener la mano de obra calificada suficiente para abarcar al menos una fracción de lo que hoy día tienen en estudio. Cambió el cielo de la tierra hace 5 años atrás. Exacto. Entonces, son cosas que no las podemos palpar todavía con crecimiento, pero están ahí. Pero de expectativas. Sí. Son expectativas. Oye, ya, y sale todo perfecto, reforma, todo ganas de invertir, todo es perfecto. Mira a 5 años o a 3 años, ¿cuánto le podemos pedir al IPSA o a la bolsa chilena con esas proyecciones de cara al futuro? Es la pregunta incómoda. Es la pregunta incómoda, pero mira, para eso yo siempre esa pregunta siempre me la hacen, obviamente la pregunta incómoda la respondo con un número, con un número que nosotros nos puede dar. O sea, cuando uno hace por lo menos el precio ponderado del APSES que uno ve en el mercado hoy día, de aquí a fin de año, 12 meses, con la corrección que tuvimos desde enero hasta ahora, ¿cierto? Y de alguna forma creyendo que este crecimiento, a pesar de que se posterga de este año, quizás más para el próximo, tú puedes encontrar un 20% de upside de aquí a 12 meses, una cosa así. Perfecto. Eso en a nivel agregado, con un cierto nivel de volatilidad y bueno, y obviamente que no tengamos eventos geopolíticos que son poco predecibles. Pero es súper optimista esa mirada y evidentemente pensando que todo salga bien, se extrapola también al futuro. Claro. O sea, mira, aquí para dar estos pasos de que la bolsa siga subiendo, así, no sé si al ritmo del año pasado, que fue muy potente, porque fue una recuperación más en el estructural, es que Chile tiene que crecer sobre el 3%. Claro. Ya, eso es clave. Eso es clave. O sea, no podemos pretender que la bolsa se valorice sobre 15 veces precio-utilidad si es que Chile crece menos del 3%. Eso no calza. Claro. Si crecemos sobre el 3,5% ya, y apostemos al 4%, ya podemos pensar a ver valorizaciones de ciclo anterior. Claro, un rating por valorización más earnings más alto. Ahora todavía nos queda un poquito de vuelo en términos de recuperar valorizaciones que todavía están bajas, pero para mirar para adelante, Chile tiene que crecer más. Si no, eso no va a suceder en la bolsa. Perfecto. No, pero siempre uno habla de estas cosas y la típica respuesta un 10% y un poco más. Pero es bien jugado, si sale todo esto bien, digamos, ese 20%, que sale, o sea, es más optimista de un número eso es la teoría, lo que sí, te da hoy día la valorización en las compañías, con crecimiento, uno más que otro. Obvio. Oye, Rodrigo. Sorry, la última pregunta, hablando de eso, pero pensando un poco más. Hoy día se está viendo un resurgimiento de los earnings, o sea, que están volviendo a crecer las empresas más que ganar plata como antes, que todas estaban bien, estables, etcétera, sino un recrecimiento por el lado de las ventas y utilidades. Mira, por el lado de las utilidades, venimos de años bien desafiantes porque han crecido muchísimo. Los bancos han crecido. Por ejemplo, el sector bancario, entre el año 2019 y ahora, prácticamente han duplicado su utilidad. Y expectativa de que eso se devuelva muy baja. O sea, de hecho, todo el año nos sorprende el sector bancario, por ejemplo. Así que lo que vemos para este año son crecimientos más moderados, más cercanos al 10%, se podría decir, pero ya de bases que son súper potentes. Entonces, yo diría que manteniendo un ritmo de 10% por ahora, con una base de más expectativa de crecimiento, y eso te da una revalorización de los múltiplos, te lleva al 20% potencial. O sea, es una combinación al final. Es una combinación, pero claro, no podemos, el año pasado, no sé, la utilidad de las compañías creció más de 30, 40%. Claro. No, pero venía con una base comparable también más mala, entonces más sucio. De hecho, venía de una base no tan mala, pero recuperando del 22 claro, o 21. Del 22, 22. Oye, Rodrigo, pero ese 30% es considerando qué cosa, IPSA o conjunto. ¿Qué nosotros siempre somos medio agnósticos de mirar el IPSA como la base. Nosotros queremos nuestro portafolio. Nuestro portafolio el año pasado, si uno lo mira hoy día para atrás, creció un 42% de la utilidad el año pasado. Este año es un 10% y el próximo año podría ser otro 10% también. Ya, perfecto. Pero subió mucho la utilidad de esas acciones. Por eso mismo que se justificó el alza el año pasado. Sí, obvio. Con múltiplos más o menos parecidos. Sí, toda la subida fue acompañada de utilidad. Y también en el IPSA en general. O sea, si exactamente, si no es muy distinto. Sí. Oye, Rodrigo, nos queda muy poquito rato. Ha estado muy entretenida la conversación. Me voy muy optimista, pero
La pregunta clave al final. Buenas inversiones que te recuerdes y malas inversiones. Las que se puedan contar Sí. y ojalá que te generen dolor. La primera, la mala. Mira, la mala, y yo hace poco me lo preguntaron y yo me acuerdo perfecto. Y esto pasa por, bueno, obviamente por menos experiencia. Esto fue el año 2007. Ya. Y yo estaba a cargo de la estrategia de rentabilidad en Selfin. Y esto es súper, o sea, yo lo tomé bien en serio porque son cosas que uno aprende en el futuro. Y son cosas que realmente uno tiene que decir para qué es lo que uno es bueno y para qué no es tanto. Nosotros definimos que somos buenos para identificar estas compañías, como dije, las buenas compañías versus las malas, pero para de alguna forma adelantarte a ciclos macros como los de los commodities o del dólar para arriba, dólar para abajo, ese tipo de cosas. Creo que no generamos mucho valor ahí porque yo creo que eso está mucho más en el precio de los activos en el mercado. Por ejemplo, el año 2007, me acuerdo que Sokimich en esa época no se hablaba del litio, pero sí se hablaba mucho del potasio. Y el potasio se usaba para fertilizantes, ¿cierto? Donde por mucho tiempo se vendía a $300-320 la tonelada. Y por algunas distorsiones de mercado globales, ¿cierto? Producciones que se cortaron en Rusia, en Ucrania, o en Canadá también, eran los grandes productores de potasio. El precio comenzó a escalar a $400, $450. Y lo que uno tendía a hacer en algún minuto como analista de repente es tomar las compañías de commodity como cualquier otra compañía donde uno le pone un precio a largo plazo y esto vale la compañía. Eso puede ser muy correcto teóricamente, incluso como un análisis financiero si uno está aquí para la muerte, pero cuando uno ve en mediano o corto plazo eso te puede dejar o muy bien parado o Muy pésimo mal parado. o muy mal parado. Y me acuerdo que haber tenido hartas Sokimich en el portafolio y cuando subió la acción, no sé, de $1,000 o 1.500 a 3.000, dije, mira, suficiente, subió mucho, las vendimos todas. El commodity subió $500, $600, llegó hasta $1.000. Obviamente la acción de commodity siguió subiendo como un cañón, independiente que los múltiplos eran exorbitantes, lo mismo. Yo creo que ese análisis, tratar de ser demasiado teórico en compañías de commodity, que al final la formación de precios es de diaria. Si uno tiene un convencimiento que realmente el commodity va para arriba o para abajo, difícilmente uno puede hacer una apuesta tan agresiva. Claro. Es un poco Pero una mala que sirvió de experiencia. Claro, pero ahí lo malo fue que dejaste de ganar, dejaste plata sobre la mesa. Sí, ya. Pero fue una gran crítica, Sí, me acuerdo de la banca privada. Seguro. Claro, lo recuerdo con sangre. Haber salido tan... Oye, bueno, anticipable. voy a desviar totalmente la conversación, pero este ejemplo, por ejemplo, hoy día como lo estáis viendo, quizás porque no estáis metidos en eso en el día a día, pero al final igual ves luces, yo ves luces, lo que está pasando en los semiconductores. Sí. Que antes era algo mucho menos cíclico y hoy día se transformó casi en un commodity. Exacto. ¿Cómo estáis viendo esa relación o pilláis semejanzas a eso? Mira, es difícil de saberlo porque al final aquí, más que un commodity, es quién gana la carrera o quiénes ganan la carrera de tener la mejor tecnología. No, esos son los IA, me refiero Ya. a los semiconductores, al final, que están Claro, absorbiendo toda esta plata. Que es como la materia prima. La materia prima de la producir IA, IA. por así Sí, mira, es difícil porque esto es un mercado en formación. O sea, esto es un commodity, pero un commodity nuevo. No. Que no sabemos dónde para. Porque de repente lo que pasa con los commodities, que uno dice, ya, aquí está un partido para arriba y ya me tengo que subir de tren, perfecto. Pero de repente pasan cambios tecnológicos que dejan out. Imagínate los semiconductores y obviamente hay todo un mundo que se está desarrollando por cuántica hoy día. Bueno, que es parte de los semiconductores también, pero imagínate que de repente se encuentran adelantos que al final un chip te va a salir 1/3 o 1/10 de lo que cuesta hoy día, porque ese tipo de cosas pueden pasar. Yo creo que no lo asimilo todavía como un commodity, lo asimilo como algo de tecnológico en formación que nos ha ido a parar. Y ahí lo tocáis con un punto y te digo porque como es una temática que está dando en todas vueltas, es dentro de un portafolio bien estructurado, finalmente como es algo en formación, tiene que ser finalmente algo más concentrado, más chiquito, o sea, no concentrado, sino más... Mira, si uno logra tener un convencimiento importante bajo distinta metodología, uno puede irse con todo. Pero si uno es racional, va a ser muy difícil que tú te puedas adelantar estos movimientos. Entonces, hacer una apuesta, oye, puede hacer, pero tú también le tienes que transmitir al cliente, mira, estoy tomando una apuesta 50-50. Aquí estamos yendo un poquito al casino.
con información, con todo lo que queda. Pero yo no apostaría a algo muy importante. O sea, si tú me decís, ya hay que manejar un portafolio de semiconductores, vamos, ese es el objetivo y es el universo. Pero si estamos manejando platas de largo plazo con cierto nivel de riesgo, porque estamos hablando de acciones chilenas, no de semiconductores en Asia, evidentemente ese tipo de apuestas no pueden ser muy grandes a menos que uno de verdad tenga una convicción, pero es difícil yo creo que tenerla. O sea, no podría ser una apuesta muy grande. Y eso llevándolo al portafolio propio, si se generara como un boom acá, por ejemplo, Echeverría o el propio Salfa, que quizás se chileniza commodity versión con estas empresas que no son ligadas, pero son mucho de servicio. retail, como que no las inflan, pero las compran pensando en eso. También, por ejemplo, tú como portafolio manager tendrías más ojo con esa Sí, por temática de supuesto, y inversión. de hecho, y lo estamos teniendo, o sea, estamos expuestos a esos segmentos porque queremos que la cosa va para arriba, no va para abajo, ni plana. El problema es cuándo y con qué capacidad tienen de absorber ese crecimiento. O sea, al final, también es un problema para las compañías crecer mucho en tiempos cortos. Exacto. Claro, y ahí viene la relación con Chile, con el cobre, y que uno no sabe dónde va a parar, y por lo tanto todo lo que se benefician alrededor de ese commodity, en definitiva, que de una manera nos hemos visto beneficiados hasta ahora con eso. Exactamente. Sí. Ya, Rodrigo, la última, la buena. ¿Cuál es la buena que te acuerdas? Mira, Muchas. Sí, hay varias. Yo diría que siempre están por el lado de que la tesis, nosotros nos ponemos muy contentos cuando Claro. la tesis se da por las razones medianamente que tú pensaste. Por ejemplo, no me acuerdo, entre el año 2015, 2016, hicimos grande apuesta en los shopping centers, en el Parque Arauco, que es lo más en esa época. Fue una tesis bien potente para nosotros porque de alguna forma hicimos muchas visitas de terreno, visitamos Colombia, visitamos Perú, cuando ya todavía estaba incipientemente entrando Parque Arauco allá. Vimos que había un potencial muy grande, hicimos una apuesta bien temprana y que nos pagó muchísimo por mucho tiempo, yo llegué hasta el año pasado, porque era una compañía donde el management nos convencía de que era capaz de estar en este tren inmobiliario con buena estructura financiera. Obviamente la pandemia esto se comenzó a crujir un poco, pero donde de verdad estás poniendo inversiones en lugares donde era mucho más rentable que hacer un mall aquí en Chile, por ejemplo. Y esas son las cosas que nosotros nos fijamos, y me acuerdo que esa tesis pagó muchísimo por mucho tiempo. No que haya pagado solo 1 año, 2 años, pagó por mucho tiempo. Perfecto. Genial, Rodrigo. Ha sido extraordinaria conversación, muy claro. Mucho conocimiento nos llevamos. Me voy optimista, insisto. Ojalá se cumpla toda esa tesis que Chile podría beneficiarse en los próximos años. Gracias, Rodrigo. Gracias, Fernando. Y gracias a ustedes que nos acompañan semana tras semana en nuestro podcast Mente Inversionista, canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Compartan información, denle me gusta, como siempre. Y, por supuesto, en una próxima edición tendremos siempre un gran invitado. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.